Saludos cordiales. En este tutorial vamos a ver la creación de una base de datos utilizando el software Access. Vamos a utilizar este modelo relacional que se almacena clientes, facturas, productos y detalles de la factura. Con este ejercicio hemos definido una matriz de dominios, como podemos observar, en la que se muestra la información de las columnas, ¿no? De la tabla cliente para la columna código es de tipo entero, no permite valores nulos, no tiene un valor predeterminado. Para el nombre del cliente, el tipo de dato es un texto de 30 caracteres, no permite valores nulos. El apellido, que es un texto de 30, no permite valores nulos. La factura, que es un número entero, no permite valores nulos. La fecha de la factura, que es un tipo de datos fecha, permite valores nulos. Sin embargo, aquí hemos establecido el valor predeterminado. Si por defecto bastaría ingresado la fecha actual, ¿no? Cuando ingresemos datos en esa tabla. Y va a haber una restricción de que la fecha que especifiquemos no puede ser mayor a la fecha actual. Si la función ahora es la que me devuelve la fecha actual. Tenemos el código del cliente para el código del producto, que es un entero, la descripción del producto, que es un texto de 100 caracteres, el precio del producto, que es un decimal de 5,2, que dice que son 5 números, de los cuales 2 son decimales. Y acá tenemos también otro campo, que es la cantidad del detalle, que es igual a un decimal, no permite valores nulos, y aquí tenemos una restricción también para este campo, que es que debe ser mayor o igual a 0. Vamos a representar entonces estas tablas con el software que se llama con el software Visual Paradigma. ¿Sí? El enlace lo voy a copiar en la descripción. Así que aquí tenemos el enlace, ¿no? Ingresamos a este sitio. Podemos registrarnos y solo nos va a pedir un correo electrónico, ¿sí? Bien, entonces aquí ponemos el correo electrónico. Ingresamos a nuestro correo electrónico y aquí recibiremos un enlace para poder editar nuestra clave. Editamos y luego procedemos a ingresar con estas credenciales. Aquí se está cargando. Tenemos aquí los diagramas que queremos, la opción para diagramas, que es la opción que vamos a escoger. Y tenemos un sinnúmero de diagramas que se pueden realizar. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que corresponde al diagrama de base de datos, que se encuentra aquí. Escogemos aquí, Entity Relationship Diagram. Escogemos y escogemos la primera opción. Aquí hay algunos ejemplos. Vamos a escoger la primera opción. Vamos a representar la primera tabla, que es cliente, que tiene tiene 3 campos, ¿no? Código del cliente, nombre del cliente y apellido. Así que seleccionamos la primera tabla, que es cliente, código del cliente, añadir columna, clic derecho, añadir columna.
código cliente, clic derecho, añadir columna, nombre del cliente, clic derecho, apellido del cliente. De estos me dice que la clave principal es el código del cliente, así que selecciono y establezco como primary key. Voy a la siguiente tabla, que es la factura. Por lo general van a estar ordenados en orden de creación, ¿no? O primero, sabemos que primero deben crearse las tablas padre y luego las tablas hija. Tenemos el campo, tres campos: número de factura, fecha de factura y código del cliente. Añadimos número de la factura, vamos a acercar un poco esto, número de la factura, con el scroll del mouse puedo acercar, tengo la fecha de la factura y tengo el código del cliente. De estos nos establece que el número de la factura es una clave principal y nos encontramos aquí que este campo es el mismo que este de acá. Por lo tanto, esta es una clave foránea de la clave principal de la tabla cliente. Así que seleccionamos este, que es una clave foránea, y establecemos la relación que existe entre esta clave y arrastramos, damos clic y arrastramos hacia la clave foránea. Perfecto, ahí tenemos. Vamos con la siguiente. Me falta establecer como clave principal el número de factura. Vamos con la siguiente tabla, que es producto, que tiene código del producto, descripción y precio. Establecemos el código del producto como clave principal y se ha completado esta tabla. Vamos a la última tabla, que es detalle. En el cual agregamos una nueva columna que sería número de la factura, tenemos el siguiente, que es código del producto, cantidad, detalle y precio unitario detalle. Perfecto. De estos nos establece que tanto el número de factura como el código del producto son claves principales. Así que establecemos como clave principal ambas. Pero también vemos que el número de la factura se repite con el número de factura de acá. Por lo tanto, entonces este es hija de la tabla. Esta tabla es hija de factura, pero también es hija de la tabla producto. Así que vamos a especificar la relación entonces que existe con la tabla producto, que sería con el código del producto y el código del producto. A ver, vamos a establecer la relación entre factura y detalle.
y de la misma manera entre cliente y factura. Perfecto. Ahí tendríamos nuestro modelo de modelo relacional, ¿no? Una vez que tenemos el modelo relacional completo, vamos hacia nuestra base de datos Access para representar esta base. Vamos a crear aquí, vamos a abrir nuestro programa, ponemos Access y está aquí. Damos clic. Y tenemos varias opciones para poder crear con algunas plantillas. Sin embargo, yo voy a crear una base de datos en blanco. Escojo esta opción. Como podemos observar aquí, nos muestra con qué archivo se va a guardar. En este caso yo le voy a guardar como ventas. Aquí voy a seleccionar el lugar en donde quiero almacenar. Para el ejemplo lo voy a almacenar en el escritorio y le voy a llamar ventas. Como podemos observar, el tipo, la extensión de este archivo es accdb. Aceptamos y presionamos crear. A primera vista aquí podemos observar la disposición de los paneles, que es muy parecido a la suite de Office como Excel o Word, ¿no? O PowerPoint, en donde tenemos varias cintas de opciones, ¿sí? En el cual aquí tenemos la que más nosotros vamos a utilizar es la de crear, en donde se crean las tablas, luego crearemos consultas, luego crearemos formularios y por último crearemos informes de estas bases. Tenemos también más herramientas para poder hacer filtrado, para hacer exportación de datos y también podemos verificar que tenemos, al igual que en las otras herramientas de la suite de Office, tenemos la pestaña de ayuda, ¿no? En donde aquí podemos mostrar aprendizaje. La recomendación será entonces revisar los videos que aquí van a aparecer, que es como el inicio rápido, introducción a Access, crear una nueva base, agregar tablas y algunos tutoriales que nos van a permitir ambientarnos en esto. Entonces, antes de empezar, siempre es recomendable, sobre todo, ver lo que es el inicio rápido y la introducción a Access. Vamos entonces a crear nuestra primera tabla. Nos vamos a la parte de inicio, en crear, y por defecto ya se nos ha creado una tabla. Access ya nos crea una tabla. ¿Sí? Podemos reutilizar o si no, con el del podríamos eliminar esta tabla. Entonces, para iniciar, primero cerramos y eliminamos. De la misma manera puedo crear aquí, selecciono la opción y se nos vuelve a crear. Muy bien, aquí empiezo a establecer los campos, ¿no? ¿Cuáles son los campos? Me voy a ir hacia la matriz de dominios que tenemos aquí y empezaré con la tabla de cliente. Cliente entonces tiene el campo código del cliente. Para eso selecciono la tabla, clic derecho, vista, diseño. Me va a pedir con qué nombre deseo que guarde la tabla, le pongo con cliente. Aceptar. Estoy utilizando una nomenclatura. Sí, aquí las tablas, la primera con mayúscula y las columnas, el nombre de la columna, guión bajo la tabla a la que pertenece. Sin embargo, hay otro tipo de nomenclaturas como la de camello, la que se maneja todos con mayúscula. Es indistinto la nomenclatura, ¿no? Sin embargo, es importante que se defina cómo yo voy a llevarlo a todas las tablas para que tengan un estándar.
Empiezo entonces por el código del cliente. Este es de tipo entero, nos dice que es un número. ¿Sí? Acá podemos observar el subtipo y este es un entero, ¿no? Lo dejamos como entero. Acá ya se nos define por defecto la clave primaria. Aquí podemos denotar porque tiene el icono de una llave, ¿no? Aquí está. Ese nos está diciendo que es una clave principal y acá también se puede activar o desactivar. En nuestro caso, sabemos que esta, según nuestro diseño de base, esta sí es una clave principal. Sí, acá nos haya faltado establecer también como clave foránea. Establecemos estos campos también como clave foránea. Vamos con el siguiente campo que es nombre del cliente. Este es de tipo texto. Aquí está el texto que es de 30, dice. Y el tamaño entonces es de 30. El apellido, que es un texto de 30. Y concluido. Perdón. También tenemos que definir que estos campos no son nulos. Entonces aquí es un requerido, ¿no? Es obligatoria la entrada. Lo mismo para la siguiente, es requerido. Aquí establecemos que es sí. Y el apellido también es requerido. Perfecto. Con esto cerramos. Me dice si deseo guardar los cambios y sí. Tengo entonces ya la tabla cliente. Voy a continuar con la siguiente tabla, que es la tabla factura, que tiene los campos, bueno, aquí está la tabla y le selecciono clic derecho, vista de diseño. Aquí está, le voy a llamar con el nombre de factura y tiene los campos número de factura, que este es un entero, escojo número y es un entero. Tenemos la fecha de la factura, que es de tipo fecha. Aquí podemos observar de que la fecha tiene un valor un valor predeterminado o por defecto que se llama y que es la fecha actual. Así que vamos a poner, seleccionamos el campo y aquí nos dice valor predeterminado. ¿Sí? Aquí abrimos este panel, estas opciones, y aquí hay algunas funciones que nosotros podemos utilizar. Entre ellas está la función de ahora. ¿Sí? Aceptar y tenemos entonces que por defecto va a aparecer ya puesto la fecha actual. También tenemos una restricción o regla de validación que dice que las fechas tienen que ser menor o igual que la fecha actual. Así que ponemos también esa restricción, menor o igual que la fecha actual. Enter y ya se guarda. Vamos ahora con el siguiente campo que es código del cliente. Y el código del cliente nos dice que es un número, que es un entero. Recordemos que tiene que tener el mismo dominio que la tabla de cliente. Y con esto guardamos. Guardamos y cerramos.
Hemos concluido ya con la tabla factura. Todavía no definimos que esta es una clave foránea. Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Vamos con una tabla producto. Vamos a crear una tabla. Ponemos vista de diseño. Esta es producto. Tenemos el campo, tenemos el campo código del producto, que es un número y que es entero. Tenemos descripción y precio. Este es un texto corto, que es de 100 caracteres. Y el precio, que este es un número y especificamos que es un decimal, ¿no? Aquí establecemos la precisión, que sería 2. Precisión sería 5 y 2. Sí, 5 y lugares para decimales, que sería 2, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya está. Aquí nos dice, ¿no? En la parte de acá, la precisión es del total de dígitos que tiene, que sería 3 dígitos en la parte, perdón, 5 dígitos en total, ¿no? La escala, que es el número máximo de dígitos que se pueden almacenar en la derecha, es decir, la parte decimal, y lugar de decimales, igual, ¿no? El separador a la derecha. No tenemos más en esta parte de acá y guardamos. Vamos con la siguiente tabla, que sería la de detalle. Aquí tenemos los campos número de factura, que es un número y es entero. Tenemos el código del producto, que es un número de igual manera entero. El siguiente es en la cantidad, que este es un decimal, asimismo es un número, pero es un decimal. Puedo poner asimismo la precisión, que es de 5 y 2 para los decimales. Aquí tengo una restricción de que el valor debe ser mayor o igual a 0. Aquí está, regla de validación, valor mayor o igual a 0. Y tengo el último campo que corresponde a precio unitario, que asimismo es un número y es un decimal. Un decimal, perdón, este no es un número, sino más bien es una moneda. ¿Sí? Es moneda. Aquí puedo igual especificar los decimales, que se maneje 2, por ejemplo, y debo especificar según el diagrama que también es una PK, ¿no? Los dos son PK.
son claves principales. Así que selecciono los dos y establezco las dos como clave principal. Guardo y cierro. Me había olvidado en producto que también el precio es moneda. Listo. Guardamos y cerramos. Vamos ahora a crear las relaciones correspondientes. Para eso nos vamos a donde dice herramientas de base de datos. Vamos a relaciones. Agregamos todas las tablas con las que queremos trabajar. Y aquí vamos a hacer las relaciones que corresponden. En primera instancia tenemos la relación entre cliente y factura, así que lo único que hacemos es seleccionar el campo que es PK y relacionarlo con el campo que es FK de la tabla hija. Selecciono y suelto en la clave foránea. Me va a decir que confirme. Aquí fíjense que puedo establecer, ¿no?, la opción de integridad referencial, que sería la de restricción, actualización en cascada, el cual, si es que hago algún cambio, este cambio se va a ver reflejado, sería la de modificación, o también la de eliminación. Si elimino, se elimina en cascada, ¿sí? No tiene este motor la opción de nulos, ¿no? Así que en este caso voy a utilizar la integridad referencial, ¿sí? Es decir que no puede borrar un campo de una tabla padre si tiene hijos asociados, que es la más común en utilizar. Crear y tenemos ya la primera relación. Vamos ahora a crear la relación entre detalle y factura y detalle. Asimismo, selecciono el campo que es PK y suelto en el campo que es FK, que es número de factura con número de factura. Exijo la integridad referencial y lo mismo con producto hacia la columna de clave foránea. Listo, hemos creado. De la misma manera guardamos los cambios y cerramos, ¿no? Una vez que ya hemos concluido la creación de nuestra base con las relaciones, procedemos a crear los campos. Así que damos doble clic en la primera tabla, ponemos los datos, por ejemplo, el código del cliente 1, el nombre, Juan Acosta, por ejemplo, y podemos ir incluyendo los diferentes nombres. Voy a hacerlo por cuestiones para que no se haga muy largo el video, solamente dos datos. Vamos ahora a ingresar según el orden de padres e hijos. Vamos con la tabla producto. Puedo dar clic derecho a abrir o si no doble clic y se va a abrir. El producto, por ejemplo, será parlante y el precio será $10, por ejemplo. Podemos monitor y el valor $300. Muy bien. Asimismo guardamos y guardamos de ambos. Vamos ahora a factura. Y aquí tenemos ya una relación, recordemos, con cliente. Vamos a ingresar la factura número 1. Escojo aquí la fecha. Miren, por defecto ya se puso la fecha actual, ¿sí? Que es este momento en el que estoy realizando el video. O si no, podría escoger otra fecha. Sí, pero si pongo yo una fecha futura, recordemos que hay una restricción en este campo, miren, me va a dar un error, ¿no? Porque hay una validación de datos. Es decir, la fecha puede ser anterior
y me va ahí sí a dar paso. El código del cliente, supongamos quiero poner el cliente 5 y me va a dar error porque está haciendo la restricción, ¿no?, de la integridad referencial. Es decir, no puedo utilizar un valor, un código de un cliente que no existe. Así que pongo el código 1 y pues sí hay ese cliente, ¿no? Ya está ingresada la primera. Aquí podemos ver la fecha está ingresada y por defecto acá ya se ingresa la fecha actual, ¿no? Asimismo voy a ingresar el 2. La fecha puedo escoger cualquiera o dejar la fecha actual que ya se me ha puesto por defecto, que habíamos igual especificado en los dominios. Y este sería para el cliente 2, ¿sí? Por último vamos a llenar la tabla detalle. Tenemos la... Muy bien, entonces aquí ingresamos una factura 5, por ejemplo, del producto 5 y me va a dar error, ¿no? De que debe cumplir lo que son las facturas y los productos. Por ejemplo, la factura 1 y voy a comprar el producto 2, unos 5 y el precio cada uno era de 10, por ejemplo, de 300, por ejemplo. Y tenemos ahí sí me da paso, porque tanto el código el número de la factura como el código del producto sí existe. Voy a ingresar una nueva factura que voy a comprar el producto 1, 3 a $10 cada uno. ¿Sí? Entonces tenemos ahí ahí podemos ir ingresando la información correspondiente. Hasta aquí entonces la creación de nuestra base de datos utilizando el modelo relacional.